Pues bienvenido a Rescatando Almas. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Y pues, hoy, en el día de hoy, pues, tenemos un tema interesante que titula La presencia de Jesús en la Biblia. Y como siempre, vamos a hacer una oración. Padre eterno, que estás en los cielos, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, y perdona mis ofensas si te he ofendido, Señor. Señor, Padre amado, Señor, que ponme palabra a la boca, ponme para comprender tu palabra y tu presencia, Señor, y que para que la gente entienda este tema y que lo puedan entender y analizar, Señor, y vivirla para siempre, Señor, y que puedan comerse ese pan espiritual que tú nos das siempre y poder alimentar tu alma, tu espíritu, Señor, y que todo salga bien, Señor. Y te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy este tema es interesante. Vamos a leer primero de Génesis para empezar a entender este tema. La pregunta es, ¿qué significa Jesús en la Biblia? ¿Cuál es su propósito, su importancia en la vida? Y a través de la Biblia, pues, vamos a hablar también, vamos a analizar también algunos puntos, algunas teorías que vamos a analizar en la Escritura, de la presencia de Jesús desde el Viejo Testamento. Y estaba viendo algunos textos bíblicos y analizando, pero lo vamos a poner como una señal. ¿Ves? Vamos a leer Génesis capítulo 1 del versículo 1 al 5, que nos dice la palabra, que nos dice la presencia del Señor aquí. Lo voy a leer en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, perdón, y fue la tarde y la mañana en día. ¿Ves? Y aquí me está diciendo del principio de la creación, que es lo primero que Dios creó, porque la tierra estaba en tinieblas, estaba oscura. Lo primero que creó fue el día y la noche, ¿ves? Que conocemos ahora. Pero qué propósito, aquí un detalle que Dios es bien importante, que la luz era buena. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que es la luz. Y como es la luz, ¿ves? Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre el abismo. Todo está en tinieblas, y las tinieblas dominaban en la tierra. Dios ordenó que la luz hiciera, y no pedía que la creara, solo
dominar las tinieblas. ¿Ves? Porque la luz fue creada para alejar de las tinieblas, alejar de la oscuridad. Porque si no tuviéramos días, pues obviamente no podríamos ver lo que estamos viendo. Teníamos que estar, no sé, con un medio que alumbrara. Y en ese propósito, que Dios era la luz inalcanzable. Y nótese que todavía no había creado el sol menos la luna. Si analizamos en Génesis de nuevo, capítulo 1, versículo 14 al 18, dice aquí, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para el día y el año, y sea por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y que fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señalase un día, y la lumbrera menor para que se señalase en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y la noche, y para señalar la luz de la tiniebla, y vio Dios que era bueno. Pues que ahí, pues después que creó para el propósito, creó esas lumbreras por un propósito, para alumbrar, que estaba, porque Dios, aunque Dios nos escribe también en la Escritura, que Dios no lo hizo solo esta creación completamente, y me lo dice cuando creó el hombre, cuando creó la oscuridad y creó la lumbrera. Y me dio curiosidad algo que nos dice que la luz, que creó la lumbrera por un propósito, y que Dios es la luz, y sabemos que tiene que ver eso con Jesús. Pues yo pienso que Él es la luz que tenemos que seguir al Padre, el camino, porque en la creación nos damos cuenta, cuando creó el hombre, Él dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿ves? Pero que no lo hizo solo, no lo dice, hagamos a su imagen y semejanza. Vamos a leer en el mismo capítulo de Génesis, 26 y 27, ¿ves? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos con plural, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo el animal, y se jacta sobre la tierra. ¿Ves? Porque aquí está bien claro que no lo creó solo. Porque sí, los ángeles duraron también
tal vez en su aportación, pero también acuérdate que Jesús es parte divino y parte hombre, y que él es parte de Dios, que posiblemente hay teoría que Jesús aportó a la creación del hombre, a la creación del mundo, porque Dios pudo haberlo creado solo, pero acuérdate que en la Biblia me hace entender en esos dos versículos que lo hizo con alguien más. ¿Ves? Que lo hizo, que cuando diga hagamos, en plural, que lo hizo con alguien más. ¿Ves? Y hay varias teorías que también vamos a analizar también. Y nos dice, pero primeramente vamos a los evangelios. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a buscar Juan, en el evangelio de Juan, hablando del verbo hecho carne. ¿Ves? Que aquí nos habla del Señor Jesucristo. Nos dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era al principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y si Él nada de lo que ha dicho, hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en la tiniebla y resplandece, y la tiniebla no prevaleció contra ella. ¿Ves? Aquí no está diciendo, aquí se está refiriendo a Jesucristo, aunque Dios es la luz también, pero Dios es la luz divina, pero Jesús es la luz al Padre, la luz al camino, es el verbo de Dios, es el verbo de Dios, que es Jesús, que dice, ¿ves? Que si analizamos en el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, que está la vida, y la vida era la luz de los hombres, que él también, que Jesús es la luz de los hombres, que es la luz, el camino. ¿Ves? ¿Ves? Que aquí Jesús mismo se presenta como la luz del mundo, y Jesús estaba presente en el mundo de la creación misma. Jesús es parte del Espíritu de Dios. Dios, con la ayuda de Jesús, creó todo lo que conocemos. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen. Y esta fue que escribí, y calentando, pero el sol no es la luz, el sol emite el fuego, y con este fuego es que nos alumbramos y calentamos. Obviamente, el planeta donde vivimos, el sol sirve para alumbrarnos y la luz, pero que el propósito de Jesús es la luz para nosotros seguir a Dios, que es diferente. ¿Ves? Es como si tú imagínate, tú estás en un túnel oscuro y tienes que ir más a lo largo, hay una luz.
y tienes que seguir esa luz para tú poder ver. Pero, ese es Jesús en la Biblia. ¿Ves? Que Jesús, eso es lo que se refiere en el Evangelio de Jesús, que Él es el camino, la luz, la esperanza a los hombres para aliviar el pecado del mundo. ¿Eh? Y aquí nos dice de nuevo, en el mismo Evangelio, vamos a buscar en el capítulo 8 de Juan, que Jesús dice lo que Él es realmente. ¿Ves? Y lo vuelve a decir. ¿Ves? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ves? Porque nosotros tenemos que seguir esa luz para conseguir esa vida eterna que tenemos que, el propósito que tenemos que seguir, el propósito de nosotros, tenemos que estar en obediencia a Dios, pero también el propósito, seguir el camino, porque si hacemos buenas obras, pero ¿qué vale que hacer buenas obras si no seguimos la luz, el camino? ¿Ves? No, y ese es el camino al Padre que tenemos que seguir, porque hoy en día lamentablemente no todo el mundo sigue al mismo camino. Y vamos a analizar en esta parte que estamos viendo, que ahí también quiero analizar el propósito, ciertos acontecimientos que pasaron sobre la existencia de Jesús en el Viejo Testamento. Lo que pasa es que solo es como una característica, yo diría yo. Pero, y lo vamos a analizar fuertemente en Jueces. Vamos a buscar Jueces, capítulo 13, versículos del 17 al 18. Vamos a analizar, ese es cuando el nacimiento de Sansón, cuando la madre de Sansón, Maona, y su esposa, pero cuando su esposa era estéril, no podía tener hijos, y la esposa se le apareció un ángel, y primero se le apareció a su mujer, y cuando se le apareció a Maona, que es el padre de Sansón, dice lo siguiente, le pregunta a ese ángel que se le apareció en capítulo 13, ¿no? Capítulo 13 de Jueces, del versículo 17 al 18, dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué preguntan por mi nombre si es admirable?
le pregunta al Papa de Sansón Manoa, perdón si lo expresé al principio, me hace difícil un poco ese nombre, pero que el objetivo es que él le pregunta a ese ángel su nombre y él le responde que era admirable su nombre. Y vamos a analizar, y yo estaba viendo, vamos a analizar cuando el profeta Isaías menciona que va a venir el Mesías, las características que va a tener el Mesías, que es Jesucristo. Le vamos a ver, eso está en Isaías 9:6, en capítulo 9, versículo 6, que nos dice bien claro que características que va a tener el Mesías. En aquel tiempo no había llegado físicamente, pero que es una teoría que espiritualmente estaba con él desde el Viejo Testamento. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ves? Esa es una de las características que dio el profeta Isaías a Jesucristo, al Mesías, por excelencia, que dice que es admirable. El ángel le pudo contestar que podría ser un nombre, le podría decir un nombre, pero nunca le contestó, y esa es una de las teorías que tiene Jesús. Y tal vez yo no diría para mí, yo no diría que Jesús sea un ángel. Para mí es algo más que un ángel. ¿Ves? Pero es para analizar ciertas teorías del Viejo Testamento y otras más que lo vamos a encontrar en Daniel, cuando aconteció que el rey Nabucodonosor castiga a los tres asistentes, se puede llamar a los tres judíos que estaban con el profeta Daniel, que por no adorar, cuando Nabucodonosor hizo la estatua de oro, que no se arrodillaron, y trató de castigar a esas personas, y eran tres que lo querían meter al horno. El rey de Nabucodonosor no era tan bueno, que digamos. Vamos a ver, eso lo vamos a buscar en Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25. Yo lo que quiero analizar ese detalle en cuanto a la asistencia de Jesús en el Viejo Testamento. Dice 24 y 25. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejero: no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Dios de los dioses.
para aquel tiempo, pues, esa es la contestación que Dios, que dijo Nabucodonosor, que hijo de Dios, pero no quiere decir que Jesús sea hijo de Dios, no, eso es lo que dice la Escritura, pero analizando la existencia, porque se vio como un cuarto hombre a las dos personas, a Mesach, Sadrach y Abednego, cuando lo iban a quemar en el caldero, y les salió esa cuarta persona, pues podemos analizar que Jesús estaba ahí en el Viejo Testamento. Pero eso yo pienso que es pues, porque acuérdate que Dios, aquí lo que nosotros tenemos que analizar, que Dios vino a la tierra porque estábamos en un tiempo cuando llegó la venida de Jesús. Estaba un tiempo que la gente estaban apostatando, estaban en idolatría, estaban en un gobierno que era idólatra, que era Roma, un imperio, y los fariseos hacían lo que les convenía, no supuestamente seguían las leyes de Moisés, pero no lo seguían al pie de la letra, como se suponía. Y entonces, analizar ciertos puntos también en la Biblia, cuando en la parte de la transfiguración, que cuando subió con 3 de sus discípulos, Jesús, a unos montes, podría ser hasta un monte. Eso lo vamos a leer, porque están todos los evangelios menos Juan, pero vamos a leer la de Marcos. La de Marcos, la parte de la transfiguración. Está en Marcos 9, vamos a leer del 2 al 13. Lo voy a leer. Aquí la otra parte que quiero aclarar es de la transfiguración, ese acontecimiento que ha pasado, que cuando cogió Jesús, cuando se llevó a los 3 discípulos más directos de Jesús, que en la transfiguración lo podemos ver en diferentes evangelios menos Juan, pero vamos a leer Marcos capítulo 9 del 2 al 13, que aquí vamos a analizar ciertos puntos. Dicho así, 6 días después de Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo para un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 ramas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no había lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y
de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, al él oír. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendieron ellos del monte, le mandó, y a nadie diesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo que sería aquello que resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, del Hijo del Hombre que parezca mucho sea tenido en nada. Pero si os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron, como está escrito en él. Pues aquí en esta parte de la transfiguración, cuando llevó a esos discípulos, que eran los discípulos principales, que después cuando murió Jesús, siguieron los evangelios, obviamente los primeros que fueron encargados de los evangelios, Jesús se transformó se transformó, ¿ves? Ese es el significado de se transfiguró a una vestidura blanca y cuando subieron al monte, ¿ves? Y luego pues, se le apareció Elías y Moisés, que Elías y Moisés pues, ahí cumplieron su propósito. Ahí cumplieron su propósito y Jesús se manifestó en esa parte, en la gloria de Dios, que se convirtió en esa luz resplandeciente, que está en el detalle que dice, cuando Dios apareció en esa nube y le dio testimonio, y estaban ellos tres, Jesús, habían 7 personas, porque no estaban los demás discípulos, solo estaba Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús, y Elías Moisés se le apareció después, y después Dios, que son 7 personas en total que estaban en ese monte, y el 7 es el número favorito de Dios por excelencia. Te quería decir algo, y perdonando. Ajá. Hay personas que alegan que en institutos teológicos les han enseñado que eran 8 personas y que el 8 es el número de los pactos de Dios. Entonces, ¿cómo? Y disculpando, ustedes me conocen y saben que no soy persona de interrumpirlo, pero pues tuve una pequeña discusión en el Face con alguien, y discusión por decirlo, porque, ¿verdad? Y quería aprovechar este momento que él está hablando de eso para comentarle y que él nos pueda ahondar, porque eran 7 personas y no eran 8. Eran 7 personas y aquí lo dice la palabra. Lo podemos analizar. La palabra. En la parte de la transfiguración puedes buscar en cualquier evangelio, menos en Juan, porque en Juan no aparece. Solo en los 3 primeros evangelios principales,
Pero hablando del tema, que ahí Jesús se transformó, se transfiguró, y el detalle más importante de esa transfiguración, bueno, todos los eventos son importantes, pero la más importante fue cuando Dios se le apareció en forma de nube y le respondió que este es mi hijo amado y él oí, que le estaba diciendo a los discípulos que eran testigos, que eran testigos que Jesucristo es la luz del mundo, que tenemos que seguir a su hijo amado por todas las cosas, porque en ese momento era necesario es necesario que tenemos que seguir el camino hacia el Padre, que es Jesucristo, que hay que seguir esa gloria de Dios a través de Jesucristo, porque Él es el mediador por excelencia y tenemos que seguir esas personas maravillosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la excelencia y para tener vida eterna, para tener esa palabra. Y tenemos que seguirla, hermanos, porque hoy en día las cosas no están fáciles. Hay muchas situaciones y tenemos que en vez de estar discutiendo, yo digo, porque un hermano se viste así o se comporta así, sí, hay circunstancias que tal vez que no estamos de acuerdo, tal vez, pero no quiere decir que tenemos que estar discutiendo peleando con ese hermano. Al contrario, nosotros como cristianos tenemos que seguir el Evangelio, seguir a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice que tenemos que seguir el camino, seguir la verdad, seguir la vida. Y también tenemos que amarnos también unos a los otros. Tenemos que amarnos, amar a los hermanos, porque hoy en día vemos muchas congregaciones, muchas iglesias que le falta ese amor a Dios, ese amor a las personas, sea por raza, sea por apariencia, sea por todo, y no nos damos cuenta en nuestro interior. Antes de criticar a ese hermano o esa hermana, deberíamos criticarnos nosotros mismos, analizar nosotros mismos, a ver si estamos bien. Acuérdate que Jesús dice cuando iban a pelear a María Magdalena, que a esa gente que le iba a pelear, dice que el que tira la primera piedra, pues, está libre, el que tira la primera piedra, que está libre de pecado. Pues tenemos que analizar nosotros mismos también para poder no criticar a los demás, porque no es el dicho, no criticar por vestimenta, no criticar por maquillaje, no criticar por cualquier cosa material, sino por analizar nosotros mismos y ayudar a esas personas que están en pecado, ¿ves? Aconsejarlos a esas personas que están en necesidad, aconsejar
todas esas personas necesitadas que pueden necesitar alimentos, tal vez no tienen, tal vez necesitan una consejería. Para eso están los pastores, para dar consejos, no para criticar a nadie. Porque veo muchos hermanos que están criticando mucho por apariencia, o por raza, o por otras cosas, que tal vez la palabra pero no lo saben y que no lo saben y quieren entender, pero tenemos que seguir ese camino, esa luz de esperanza que tenemos, que es Jesucristo, con su Padre Celestial. Y en ese momento voy a orar, voy a hacer una oración y a los hermanos que si están aceptando a Cristo ahora mismo, pues que escuchen estas palabras, esta oración, para que Dios lo escuche y pues, les conceda su perdón ahora mismo. Voy a leer, oh Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta tarde. Señor, admito que soy pecador, que necesito tu perdón ahora mismo y que me ayude de toda la tribulación y todo el problema que tenga, Señor, y que pueda vivir tranquilo, Señor, pueda vivir en armonía, en paz, Señor, conmigo mismo, con mi familia, con todo lo que esté en mi alrededor, Señor. Líbrame de todo lo mal que tenga, Señor, y que pueda vivir tranquilo y pueda seguir tu presencia y tu palabra, Señor, y seguirla adelante, Señor. Te lo pido, Señor, de todo nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues que Dios los bendiga y que